Bueno, buenos días, ¿cómo están? Seguimos aquí en la presencia del Señor y vamos a estar en este tiempo teniendo el momento de la palabra, el mensaje de parte del Señor para esta su iglesia. Pero les voy a pedir que nos pongamos de pie para orar por este momento que es importante para nosotros, parte de nuestro servicio, la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada una de las cosas que hemos podido realizar el día de hoy en esta tu iglesia. Y ahora que vamos a estar acá llevando tu palabra, Señor, sé tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, principalmente a mí y a mis hermanos. Espíritu Santo de Dios, sé tú hablando a través de mi persona, que no sea yo en mi humanidad, sino que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Le doy gracias también a la vida del pastor José Ignacio, que tú le has puesto en esta tu iglesia y has permitido liderarla, y al ministerio de predicadores también. Y gracias por la oportunidad de poder estar aquí llevando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a estar hablando en el Salmo 19. De los versículos 12 al 13. Quienes trajeron sus Biblias electrónicas, Biblias físicas, pueden ir buscando el versículo. Aquí yo se los tengo y se los presento en la nueva versión internacional. ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Sí? Ok. Este es un salmo que a mí en lo particular me impactó muchísimo. Y ya iremos, o les iré explicando el porqué de ese impacto. Y dice el Salmo 19 de 12 al 13, una pregunta: ¿quién está consciente de sus propios errores? ¿Escucharon la pregunta? ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Que sea la palabra del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Avi. El niño y el burro. Un día, un anciano y su nieto decidieron ir al mercado a vender un burro. El viejo llevaba el burro con una cuerda mientras el niño caminaba a su lado, cuando un aldeano pasó junto a ellos y les dijo: ¡Tontos! ¿Para qué es un burro si no es para montarlo? Pensaron que lo que el aldeano decía tenía cierto sentido, así que el anciano puso al niño en el burro y siguieron su camino. Pronto, pasaron junto a un grupo de hombres y uno de los hombres gritó: Mira a ese joven perezoso. Deja que ese pobre viejo camine mientras él monta el burro. Debería darte vergüenza, muchacho. El muchacho se sintió culpable y decidió cambiar de lugar con su abuelo, y ahora el muchacho caminaba mientras el viejo montaba el burro. Después de un tiempo, dos mujeres pasaron junto a ellos y dijeron: ¡Dios mío! Este anciano no tiene corazón. Monta cómodamente el burro mientras deja caminar al pobre niño. El anciano comenzó a sentirse confundido, pero finalmente decidió tomar a su nieto y los dos montaron el burro. Continuaban tranquilamente su camino hacia el mercado cuando un hombre se les acercó y les dijo: ¿No les da vergüenza de ustedes mismos sobrecargar al pobre burro con dos personas? Tanto el anciano como su nieto bajaron del burro y trataron de pensar qué hacer. Pensaron y pensaron y pensaron. Y de repente la única cosa que pudieron pensar fue que ambos llevarían al burro a cuestas. Siguieron por el camino, en medio de las risas de todos los que pasaban. ¡Ja, ja, ja, ja! Reía la gente. ¡Miren esos tontos! ¡Llevando un burro en sus espaldas! El anciano y el niño estaban empezando a sentirse agotados, y de repente el burro, sintiéndose evidentemente incómodo, pateó y escapó. El pobre anciano y su muchacho tuvieron que caminar todo el camino de regreso a casa y perdieron al burro, pero aprendieron su lección. Si tratas de complacer a todos, no complacerás a ninguno.
Fin. Interesante fábula, ¿verdad? Interesante historia. Pasa, como dice por ahí, pasa en la vida, pasa en TNT. Es interesante que a veces esta historia no está muy lejos de la realidad, ¿verdad? A veces nos sentimos que estamos haciendo algo, estamos caminando por la vida, pero entonces escuchamos voces, ruidos que nos hacen como desviarnos y tomar decisiones que no eran las correctas. Muchas veces las decisiones que tomamos por nuestro propio intelecto, nuestra propia sabiduría, también nos llevan a cometer errores, muy a pesar de que no escuchemos a los demás. A mí me impactó mucho, estaba en la boda de nuestros hermanos Juan y Vanessa, y el pastor les dio una premisa que para mí fue muy significativa, y también lo hizo conmigo en mi matrimonio, y es que él les dijo, ustedes van a tener conflictos como matrimonio, pero resuélvanlos ustedes, escúchense ustedes, o sea, resuélvanlos, busquen la forma de resolverlo. Y muchas veces nosotros escuchamos, ¿verdad?, voces externas que nos dicen, no, vale, pero es que tú estás haciendo lo incorrecto, métete por aquí, no, o sea, y es como acostumbramos a decir, las corrientes de este mundo. Pero también está el enemigo, que es el diablo, que está siempre atento a nuestras debilidades y nos pone la piedra de tropiezo, y ahí es donde nosotros también caemos y fallamos. Y bueno, a veces nos convertimos en víctimas de personas, de circunstancias, de procesos, y no nos damos cuenta. La predicación de hoy lleva por nombre o por título, víctima o instrumento. Y para no darle más largas, porque ya tuvimos una introducción con el video, que se los dejo para que también mediten y piensen, vamos a estar leyendo en Primera de Samuel 18, del 6 al 9. Yo lo voy a ir leyendo, si quieren tomar nota también. Bueno, es un pasaje muy conocido. Dice, ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Escuchen bien. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. ¡Wow! Qué comparación, ¿verdad? Imagínense ese escenario. Arpa, salterio, pandero, la multitud recibiendo al ejército de Jehová, y que digan, David mató más que Saúl. Disgustado por lo que decían, Saúl enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1000. Lo único que le falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Y vamos a leer lo que es el significado de la palabra víctima en el diccionario. Es muy corto, es corto. Dice, persona o animal que sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada acción o suceso. Pero también sabemos que no solamente existe la palabra víctima, sino que también hay aquellos que sufren de victimización. Y es la tendencia de una persona, grupo o colectivo a considerarse víctima o hacerse pasar por tal. Una víctima es quien sufre un daño personalizable por caso fortuito o culpa. Ahora vamos a buscar en el diccionario el significado de instrumento. Y dice que es un objeto fabricado, simple o formado por una combinación de piezas que sirve para realizar un trabajo o una actividad. El hermano Giovanni decía que somos instrumentos y que, bueno, nos conformamos y como iglesia vamos articulándonos para hacer una función, ¿sí? A través de los escritos de la Biblia,
el deseo eterno del corazón de Dios es que nosotros seamos instrumentos en sus manos o instrumentos de justicia, para que nosotros podamos llevar el evangelio de salvación a todas aquellas personas que no le conocen. Hay muchas personas que actualmente no gozan de la salvación que nosotros tenemos. Y la palabra dice que Él quiere que nadie se pierda, más que tengan. Ok, entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros tenemos esta vida eterna que se nos ha regalado inmerecidamente, con amor. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, pero hay personas que no le conocen. Hay personas actualmente que no tienen ese beneficio que nosotros tenemos. A lo largo de la historia, David, en la historia de la Biblia, David es un pastor de ovejas, ¿verdad? Un muchacho que, encomendado por su padre, cuida el rebaño. Y simple y llanamente David se encargaba de cuidar a las ovejas. Los hermanos de David estaban con el ejército de Saúl. Ellos querían servir y estaban en el ejército. David, por ser el menor, él estaba cuidando el rebaño de su padre. Mucho tiempo atrás, David, antes de querer o creer que iba a ser el rey de Israel, él fue ungido por el profeta Samuel. El Señor le dijo que ya no siguiera lamentándose más por lo que le había pasado a Saúl. ¿Recuerdan lo que le pasó a Saúl? Fue desobediente a lo que el Señor le dijo, y no solamente una, sino 2 veces. Primero hizo holocausto antes que llegara el profeta, y después, bueno, el profeta le dijo, tienes que ir a la batalla a matar a todo el mundo, y él aún así no hizo caso. A raíz de esa desobediencia, Saúl le fue quitado el reinado, muy a pesar de que seguía siendo el rey. No fue que le dijeron, no, bueno, ya no eres el rey, ahora el rey es fulano de tal. No, él seguía siendo el rey, pero en aquel tiempo, como no era el tiempo de la gracia, el Espíritu de Dios se posaba sobre la persona, no habitaba en medio, en nosotros, como lo es ahora, y es una bendición. Entonces, ese poder del Espíritu ya no estaba con Saúl, y él vivió una vida tormentosa hasta el final. David, por su parte, estaba en su casa pastoreando ovejas. Llegó el profeta, fue a su casa encomendado por el Señor. Vas a ir a ungir a una persona que yo te voy a decir. Salió un hermano más guapo que el otro, y él decía, este es, y el Señor le dijo, no mires lo externo, mira el corazón. Y resulta que el profeta decía, bueno, y salía uno y salía el otro y no llegaba. ¿Falta algún hijo? Sí, falta uno, el menor. Bueno, tráelo, mándalo a llamar. Lo mandaron a llamar. Apenas entró, el Señor le dijo, úngelo como rey. Fue ungido como rey y el profeta se fue. Pero desde ese momento, David no fue y dijo, hey, Saúl, este es mi reinado, entrégame lo que es mío. No. Él siguió sirviendo, y a lo largo de la trayectoria David pasó por un proceso de servidumbre. Él sirvió al rey como arpista, como adorador, porque el rey vivía atormentado por espíritus que el Señor también había permitido que atormentaran al rey Saúl para poder recibir su lección. Vemos 2 escenarios. En este transcurrir de la predicación vamos a ver 2 escenarios. El escenario de lo que es una víctima y el escenario de lo que es un instrumento. David y Saúl, aunque sabiéndolo o no, estaban jugando ese doble papel, el papel de víctima y el papel de instrumento. El rey Saúl, por su parte, se creía víctima, como ya lo dijimos, ya que dijo, bueno, lo que le falta a David es que me quite el reinado. Es lo único que hace falta. Y bueno, muchos proclamaban a David, Saúl empezó a sentir ese recelo. Y bueno, Saúl, ¿qué hizo Saúl? Agarró una lanza 2 veces y lo peló. Le dijo, bueno, te vas a ir al ejército, y me lo ponen al frente en las filas. Y oye, David día a día tenía más y más presencia del Señor,
y no hallaba cómo salir de la vida de David. O sea, le ofreció una hija, después no se la dio. O sea, le hizo tantas cosas. Era como para que David dijera, no vale, yo me voy. Definitivamente yo me voy, yo no puedo seguir aquí con este reinado, pero era un hombre conforme al corazón de Dios, que servía a su rey a pesar de todas las cosas que le estaban sucediendo. Dice la Biblia que Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. David, por su parte, se consideraba víctima de su rey. En varias oportunidades, como ya les dije, quería verlo muerto. El rey decidió matarle en su casa, lo persiguió. ¿Qué tantas cosas no hizo Saúl para acabar con David? Bueno, realmente no pasó nada. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, me incluyo, se han sentido víctimas de algo, una circunstancia o de alguien? De una situación, de algún suceso que haya pasado en su entorno, en su trabajo, en el mismo hogar. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido instrumentos en una situación en la cual parecía que todo, o sea, el pronóstico era el peor? ¿Cuántos aquí se han sentido instrumentos en las manos del Señor? Ambos personajes fueron instrumentos del Señor para establecer su reino. Saúl fue el primer rey, ¿sí? Y después vino David. El Señor, bueno, vio la aflicción del pueblo de Israel y les dijo, bueno, vamos a colocarle un rey, y tuvo en gracia la vida de Saúl. Ambos cayeron en tentación, fueron tentados, tanto por el enemigo de su alma como también por el enemigo que ya sabemos quién es. Pecaron contra Dios y por eso se creyeron víctimas. Pero muchas veces pasamos a ser víctimas por desobediencia. En el caso de Saúl fue desobediente. En el caso de David también lo fue. Saúl fue soberbio, creyó en su propia prudencia e hizo lo malo delante del Señor, y por desobediencia le fue quitado su reinado. Fue a la batalla que el Señor le había encomendado y no siguió las indicaciones. Y el rey David llegó a un punto tal de confianza en sí mismo y en su propia prudencia que pecó delante del Señor con una mujer con la cual no le pertenecía. De hecho, hasta el esposo lo mandó al frente de las filas, el esposo de esa mujer lo mandó al frente de las filas para que muriera. Y esa sangre cayó sobre la vida de David. Él tuvo sus consecuencias con su hijo. Y a mí me llama mucho la atención esa parte donde llega el profeta y le dice, le expone una situación que está pasando. Y David se molesta y dice, ¿cuánto nos ha pasado eso? Que te vienen y te echan un cuento. Eso no es justo, no es posible, eso no debería suceder. Bueno, hermano, eso que te estoy contando eres tú que lo estás haciendo. No se trata de otro, eres tú que lo estás haciendo. Y le quiero hacer una pregunta para avanzar. ¿Estamos escuchando específicamente lo que Dios nos dice y le escuchamos y le obedecemos? Eso es una pregunta que tenemos que reflexionar. ¿Estamos escuchando lo que Dios nos dice? Porque yo puedo escuchar que Dios me dice algo. Dios nos habla a todos. Hay algunos que le hablan en sueños, otros les habla aquí al oído, algunos a través de la palabra, algunos a través de alguna persona. Pero ¿estamos obedeciendo lo que el Señor nos dice? Eso es importante. Si buscamos en la palabra en el libro de Proverbios, que podemos encontrar allí mucha riqueza en cuanto a consejos de sabiduría para tener una actitud correcta. Hay un proverbio que me encanta mucho y quiero compartirlo con ustedes y que me ministra muchísimo. Y dice Proverbios 3, del 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente.
Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Cuánta riqueza hay en ese pasaje? Hay mucho de lo que podemos sacar allí. Porque nada más con la parte final que dice, esto infundirá salud a tu cuerpo. Aunque ustedes no lo crean, cuando nosotros tenemos paz mental, hay paz espiritual y también hay sanidad en nosotros. Porque no estamos cargados, no estamos cansados, no estamos trabajados y podemos seguir teniendo una vida correcta en salud. Muchas veces pensamos que podemos salirnos con la nuestra. Tenemos el concepto de que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que pecamos, ¿verdad? Algunos creen que tienen licencia para pecar. ¿Ustedes creen eso? No. Nosotros también, he escuchado que hay quienes que somos santos, porque somos santos, el Señor nos ha justificado, pero pecamos ocasionalmente. El deber ser es que nosotros no debemos pecar. Me recordaba cuando en la prédica pasada estaba el enfermo, el paralítico, el Señor le sanó y después el Señor se lo volvió a encontrar y le dijo, ve y no peques más. Es más, también, ¿cuántas veces no dijo eso el Señor en la palabra? También se lo dijo a la mujer prostituta, ve y no peques más. El ve y no peques más no es más que, o sea, no es algo que, bueno, yo creo que puedes hacerlo, pero no. Él está dando es como una ordenanza, ve, no peques más. Es más, al paralítico le dijo, no sea que te pase algo peor. ¿Sí? Entonces, muchas veces pensamos nosotros que como cristianos tenemos una licencia para hacer lo que queramos y resulta que no es así. Y les voy a poner otro ejemplo que está en la Biblia en cuanto a lo que es víctima e instrumento. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o unos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y aquí hay una revelación de los misterios de Dios que comienza en la palabra. De hecho, vamos a comenzar con una serie de predicaciones en cuanto a los misterios. Y dice, ¿quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirma Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal. En la Reina Valera dice, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino y de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. En este pasaje vemos a Pedro siendo ¿qué? Un instrumento en las manos de Dios para dar o revelar un misterio glorioso y poderoso para nosotros también. En la ida total veracidad de lo que Jesús vino a hacer y cuál era su propósito. Pero si leemos unos pasajes, unos versículos más adelante, quizás no mucho tiempo después de esto, leemos en Mateo 16 que dice, desde entonces comenzó Jesús a advertirle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Él estaba aquí dando ya los últimos pasos para ir a la cruz y ya estaba trabajando en sus discípulos diciéndole esto es lo que ha de suceder. Entonces llega Pedro, imagínense esto, Pedro agarra a Jesús. Ven acá, Rabí, vamos a hablar un momentico, por favor.
Dice, Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo. ¡Qué abusador! O sea, reprendiendo al Señor y le dice, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Qué cambio de 360 grados en la Escritura! Un hombre que estaba siendo usado por el Señor como instrumento en las manos de Dios para dar una manifestación poderosa de quién era el Hijo de Dios. Unos versículos más adelante era piedra de tropiezo para el Señor. Imagínense a Pedro cuando de repente le dice, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Wow. O sea, se sintió agradable, ¿verdad? Que te digan algo bonito, agradable, pero al pasar del tiempo, aléjate de mí, Satanás. Imagínense, o sea, te sientes, primero, eres un instrumento, pero después, imagínense, Pedro, una víctima de algo que estaba, oye, de la situación, de la circunstancia. Él quería hacer una gracia, quería congraciarse con su Señor, quería decirle, oh no, Señor, o sea, tú no tienes que padecer eso. Es más, creo que unos versículos más adelante también en la transfiguración del Señor, le dice, no, pero vente, vamos a hacer enramadas para Moisés, para ti, o sea, no se trata de lo que nosotros muchas veces queremos. A veces, como dicen por ahí, queremos torcerle el brazo al Señor para que haga nuestra voluntad y no que se haga su voluntad, como dice la palabra. Quiero leerles el Salmo 19. El Salmo 19 está considerado como una obra literaria maravillosa. Algunos creen que son 2 salmos en uno. Es más, algunos piensan también que son 3. Y en realidad ellos se complementan, ¿no? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de tus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial, se presta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en un recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Aquí está hablando este salmo de la grandeza de Dios, el poder que Dios tiene sobre la creación. Él es el creador de todas las cosas. Nada de lo que pasa se escapa de su voluntad. Y dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre, y las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Ahí habla de la justicia de Dios en todo su esplendor. Él tiene los preceptos, Él es justo, Él es maravilloso. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel. Por ella queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. De esto se trata nuestra vida, obediencia y santidad. Y dice los versículos que yo les traje como parte de esta predicación. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. Líbrame además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permita que tales pecados me dominen, y así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Y cierra y dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío.
Si usted en algún momento se ha sentido víctima de algo que está pasando, piense bien qué es lo que está sucediendo en su entorno. No se trata de lo que nosotros creemos. Dios es justo y soberano. Nada pasa porque, no, eso es una mera casualidad. No, Dios tiene propósito con todas las cosas. Para mí este ha sido un año cuesta arriba de muchos retos. Preguntarle a Dios cuántas cosas me han pasado en lo que va del año sería absurdo, porque en todas las cosas que me han pasado durante este año han sido porque el Señor las ha permitido y han sido porque es conforme a su voluntad. Pero déjeme decirte, hermano, que también lo que está pasando en tu vida, lo que ha pasado, lo que ha de pasar, no se escapa de la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Quiero leerles donde en Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, Hijo de Dios, vino al mundo, vino a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué creen ustedes que es Jesús? ¿Es una víctima o es un instrumento? Imagínense a Jesús delante de los fariseos, de los sacerdotes, de Pilato y de todas esas personas que lo sentenciaron sin merecerlo, escogiendo entre un pecador y uno que no era pecador. Yo me hubiese sentido víctima de lo que estaba sucediendo porque no era justo, no era justo. Pero ya él tenía un propósito determinado por su Padre. Jesús es el único estandarte que nosotros tenemos para ver cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Es el instrumento perfecto y nosotros tenemos que caminar en esa estructura de vida, hasta la estatura de Cristo Jesús, hasta llegar al conocimiento del Hijo del Hombre. Nosotros estamos llamados a encaminar nuestras vidas. Si hay algo que no está funcionando bien, nosotros tenemos que buscar el conocimiento de Dios. En su palabra hay vida, en su palabra hay poder para transformar la vida de cada uno de nosotros. Avi, por favor. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucifícale. ¡Sí, crucifícale! ¡No! Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Inocente soy yo de la sangre de este justo hombre. Allá vosotros. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú en tu presencia, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A otros salvó.
pero asimismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. He visto al Maestro. Oh Padre justo, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Por tanto, id y enseñad a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. El Señor es el instrumento precioso en las manos de Dios. El Señor nos ha librado a nosotros de padecer lo que Él padeció. No hay razón para sentirse una víctima en la vida. Lo único que tenemos que hacer es vivir una vida de santidad y en obediencia a nuestro Señor. Él debe ser la pasión de nuestras vidas. Lo que queme dentro de nosotros debe ser el fuego del Espíritu de Dios. No hay nada más hermoso que tenerle a Él en nuestro corazón. Que Él sea nuestra pasión, que Él encienda nuestro fuego. Que podamos ver la gloria de Dios establecida en cada una de nuestras vidas. Pero es un trabajo de cada uno, hermanos. Es un trabajo de obediencia, un trabajo de pasión por Jesús. Un trabajo de santidad, pureza, santificación. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Y yo les invito, hermanos, a que ustedes puedan elevar esta adoración conmigo. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos sentir el fuego del Espíritu de Dios. Vamos, ponte de pie, iglesia. Levanta tus manos al cielo y haz un clamor por las cosas del cielo en nuestras vidas.
Quiero ver en mí tu gloria. Quiero hoy sentir tu fuego y rendir todo mi ser a ti, Jesús, mi Rey. Quiero ver en mí tu gloria. Quiero hoy sentir tu fuego y rendir todo mi ser a ti, Jesús, mi Rey. Tú eres mi pasión, eres la razón de mi adoración. Yo me rindo ante ti, te doy mi corazón y todo lo que soy a ti, mi Dios. Quiero ver en mí tu gloria. Quiero hoy sentir tu fuego y rendir todo mi ser a ti, Jesús, mi Rey. Tú eres mi pasión, eres la razón de mi adoración. Yo me rindo ante ti, te doy mi corazón y todo lo que soy. Tú eres mi pasión, eres la razón de mi adoración. Yo me rindo ante ti, te doy mi corazón y todo lo que soy. Llénanos más de ti, Señor. Lléname de ti hasta rebosar, hasta rebosar. Lléname de ti hasta rebosar, hasta rebosar. Como iglesia, dile, llénanos. Lléname hasta rebosar, hasta rebosar. Lléname de ti hasta rebosar, hasta rebosar. Queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Señor, cada día con tu Espíritu. Que podamos tener espíritu de poder, de amor y de dominio propio en nuestras vidas. No somos víctimas de nosotros ni del diablo. Somos instrumento en tus manos, Señor. Tú eres mi pasión, eres la razón de mi adoración. Yo me rindo ante ti, te doy mi corazón y todo lo que soy. Tú eres mi pasión, eres la razón de mi adoración. Yo me rindo ante ti, te doy mi corazón y todo lo que soy a ti, mi Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias, Señor. Te bendecimos. Amén. Amén.